Buenas noches, hermanos y hermanas. Celebramos esta fiesta, la presentación del Señor, precisamente 40 días después del nacimiento de Jesús. Fíjense lo hermoso de la liturgia. Hemos dejado atrás la Navidad, nos adentramos en el tiempo ordinario y como a manera de recordatorio, para que no olvidemos cuál fue el punto de inicio, porque nosotros somos buenos entreteniéndonos y fácilmente se nos olvida cuál es la misión inicial que Dios ha venido a traernos. Amén. Y entonces, después que pasan 40 días, porque yo recuerdo que hace un tiempo alguien me preguntaba, pero ¿cómo es? ¿Por qué no pusieron esta festividad dentro de la Navidad? Porque si se dan cuenta, ya ha pasado el bautismo, ya estamos en el Evangelio de Marcos, viendo a un Jesús que está predicando y llamando a sus discípulos, ya a un adulto, y ahora volvemos al niño. Entonces tú dices como, ¿qué pasó ahí, verdad? ¿Por qué no poner todo a nivel secuencial, verdad? Y poner al niño en la presentación en los días cercanos. Y precisamente eso es lo hermoso de la liturgia, que reserva esta festividad, precisamente, claro, la liturgia quiere ser, por lo menos en esta festividad, no en otras, fiel a lo que prescribía la ley. La ley prescribía que el niño tenía que ser presentado 40 días después de haber nacido. Amén. Y eso precisamente es lo que hace la liturgia. Pero al mismo tiempo, para salvar esa parte de la ley, también la liturgia aprovecha ese escenario para que no sea solamente eso, sino que al mismo tiempo de que cumple a nivel de la cultura judía con los 40 días de la presentación de todo niño primogénito en el templo, también es una forma de lanzarnos al punto de inicio. Vuelvan a donde comenzamos a caminar. ¿Y cuál es el sentido de todo esto? El que ha nacido para nuestra salvación. Amén. Si no tenemos eso en nuestro camino, se nos pierde todo. Nos quemamos completamente en el examen. Nos podemos quedar entretenidos en los milagros, muy bonito aquello, vamos a ir caminando. Y se nos olvida que lo importante no es todo lo que Jesús está haciendo, sino por qué lo está haciendo. ¿Cuál es el sentido de cada una de esas acciones? Porque la podemos dejar vacías y simplemente, como vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio, vamos a ver un montón de gente que iba detrás de Jesús, caminando detrás de él, pero sin saber por qué lo estaba haciendo, sin ningún sentido como tal. Y para eso hace muchos años me hicieron un cuentecito que a mí me ilustra mucho el saber el punto de inicio. El que inicia la carrera y sabe lo que hay en el inicio, la puede terminar, porque uno puede cansarse en el camino. Y cuando usted se cansa en el camino, lo único que va a ayudar a que tú sigas adelante es saber de dónde partiste. Amén. Y el cuentecito es, ustedes tal vez lo han escuchado por allí, hace muchos años que a mí me lo hicieron, y cuenta la historia de un humilde perro que todos los días iba a buscar un pedacito de carne a una carnicería. Ese era el modo vivendi de ese pobre perrito. Todos los días iba a buscar su pedacito de carne, pero era una vieja carnicería y como todas las cosas ya obsoletas, siempre las renuevan, ¿verdad? Y los dueños de esta carnicería decidieron mudarse y poner una carnicería más moderna en otro lugar. Y cuando el perro llega, se da cuenta de que se están mudando. Y estaban ese camión grande, camiones como freezer, y dicen que estaban metiendo todas las carnes que habían en la carnicería dentro de ese camión. Y el perro mirando todas las carnes que iban entrando allí.
Cuando taparon el camión, cerraron la carnicería y arrancó el camión. ¿Y qué usted cree que hizo el perro? Se fue detrás de su camión. Y dice la historia que en el camino comenzaron a unirse al perro otros perros. Y se unieron 2, 5, y al pasar de unos cuantos kilómetros, dice la historia que habían cientos de perros corriendo detrás del camión. Pero al llegar al lugar de destino en donde llegaba el camión para depositar la carne, curiosamente solo llegó un solo perro. ¿Y cuál perro usted cree fue el que llegó? El que sabía lo que había allí adentro. Los demás comenzaron a correr porque lo vieron a él corriendo, pero después de muchos kilómetros se cansaron y dijeron: venga, que este está loco, corriendo, y detrás de qué, y se le cansaron los piecitos. Pero aquel perro, no importando cuántos kilómetros y qué tan cansado él estaba, él sabía que dentro de ese camión estaba lo único que le importaba, que era su pedacito de carne por el cual él vivía todos los días. Amén. Por eso es tan importante que nunca se nos olvide el punto de inicio de esta jornada. ¿Y cuándo inició esto? Precisamente cuando Dios, en su amor y su misericordia, decidió pisar nuestro suelo. Decidió, como dice la segunda lectura, hacerse lo más semejante a cada uno de nosotros en nuestra humanidad, lo más parecido al ser humano. Dios quiso tomar nuestra propia condición, la condición de su criatura. Y cuando uno tiene eso fresco en la mente y uno entiende, mi Dios Padre, el que me ha creado, por su amor y su misericordia hacia mí, ha venido a liberarme de la esclavitud del pecado que hasta este momento me mantenía atado en cadenas. Y el Señor ha venido enviando a su Hijo para darme y regalarme esa salvación. Y Dios quiere que esa salvación en mí se haga plenitud hasta el final de los tiempos. Amén. Complementando con el Evangelio. Porque ¿qué va a pasar al final de mi vida? ¿Qué va a pasar al final de mi historia en este mundo? Que aquel Hijo de Dios que ha venido a este mundo, así como hoy lo están presentando, así también Él un día me va a presentar a mí. Amén. Qué lindo, ¿eh? Así cuando me toque partir, como ya yo he compartido con Él aquí la existencia nuestra, cuando me toque llegar allí, entonces Él es el que me va a recibir. Él es el que le va a decir a su Padre: aquí está uno de los que compartía conmigo, de los que te creyeron a ti a través de mí, de los que arriesgaron su vida y fueron capaces de entregar todo para llegar hasta donde está en este momento, hasta nosotros. Y nos va a presentar: aquí te lo presento, Padre. Y usted se imagina cuando el Hijo le presenta al Padre a uno de nosotros, lo que el Padre va a hacer. Amén. Y en ese momento se va a dar entonces la unión total del Padre con su Hijo, que somos nosotros, los hijos adoptivos. Pero para eso tenemos que caminar, hay que correr detrás del camión y no sabemos cuándo se va a detener y vamos a tener, haciendo la imagen del perrito, imagínense después de muchos kilómetros cómo debería estar esa patita de ese pobre perro, que me imagino que de momento se caía y volvía. Pues así mismo nos va a pasar a nosotros. Vamos corriendo. San Pablo dice en una de sus liturgias: yo sigo corriendo para alcanzar la meta deseada. Es decir que vamos a tener mucho cansancio, vamos a tener mucho tropiezo, vamos a tener ganas de retirarnos y decir: ay, ya no puedo más.
Pero cuando uno recuerde lo que va dentro del camión, en el sentido nuestro, cuando uno recuerde de dónde partimos y que ese niño que un día vimos en una cunita es el mismo niño que camina con nosotros y es el mismo niño que nos está esperando al final de nuestras vidas para darnos la salvación, entonces yo le aseguro a usted que no habrá cansancio. Amén. Cuando usted sabe que si te paras, es como, ahora recuerdo yo no sé si fue una serie, una película, que iban persiguiendo a unos muchachos y estoy recordando así meramente, y alguien le decía, si te detienes, te mueres. Le venían persiguiendo y si te detienes, te mueres. Y creo que en la película, si no me equivoco, eran unos perros salvajes que le venían persiguiendo a esos muchachos. La estoy recordando así. Lo que recuerdo de ese momento es que iban corriendo y habían algunos cansados y alguien le dijo, si te detienes, te mueres. Entonces ¿por qué pongo este ejemplo? Porque cuando tú sabes que deteniéndote vas a perder más que siguiendo adelante, entonces tú dices, no vale la pena detenerme, porque si me detengo lo pierdo todo. Por lo tanto, hay que arriesgarlo todo hasta el final. Y eso solamente lo hace el que sabe cuánto vale detrás de lo que está caminando. Amén. Así que si nosotros realmente hemos iniciado esta jornada en la Navidad con el nacimiento de Jesús y hemos nacido con Él y sabemos lo que Él nos ha regalado en ese nacimiento, la maravilla. Miren, uno habla de estas cosas y uno ni siquiera se imagina de la grandeza que uno está hablando. Usted se imagina hablar de que Dios ha venido a nosotros, de que Dios ha venido a quedarse en tu vida para liberar tu vida, para iluminarte en el camino de tu vida. Si uno tomara conciencia real de saber que Dios quiere estar conmigo, entonces, mire, cuando uno descubre esa grandeza, entonces uno dice, wow, qué maravilloso es Dios. Y cuando uno camina detrás de ese Dios, entonces no hay nadie que nos pueda detener. Y por eso hoy se llama esta liturgia la presentación del Señor. Y ustedes se dan cuenta que tanto Simeón como Ana aguardaban ese día de la liberación de Israel, la presentación de ese niño al mundo. Y ese día es donde la luz, claramente Simeón, no vamos a entrar en este tema, pero usted se da cuenta que lo mismo que hemos dicho, Simeón se lo dice a María. Simeón se lo deja saber a María, porque ellos estaban admirados y en un primer momento Simeón, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Usted se imagina para Simeón, que toda su vida aguardó para ver ese momento. Después que vio al niño, dijo ya, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Misión cumplida para Simeón. Asimismo nosotros, cuando descubrimos al Salvador, pero luego le dice a María, pero a ti una espada te va a traspasar el corazón. Es decir, le está diciendo a María, no te creas que todo va a ser color de rosa como tú estás viendo ahora. No te creas que todo el que tú vas a encontrar en el camino te va a aplaudir y te va a decir cosas lindas. No. Si sigues a este niño, porque no son cosas sencillamente que están allí, no. Le están diciendo a María, si tú, así como le dijiste que sí al Señor, si sigues adelante detrás de este niño, siendo fiel a la promesa que le hiciste a Dios, vas a tener muchos dolores y sufrimientos hasta el final. Pero al final dice, luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Así que nada, hermanos, simplemente recordándole detrás de qué andamos, ¿verdad? Andamos detrás del Hijo de Dios que ha venido a salvarnos, que quiere que un día, cuando nos toque partir, reinemos con Él en su gloria.
Habrá muchos momentos hermosos. En este camino Dios nos va a iluminar. Él será nuestra luz. No habrá nada que nos pueda apagar ese amor y esa presencia de Dios. De eso podemos estar seguros. Una vez que Dios vino a estar con nosotros, Él no se va. Dios siempre va a estar en todos los momentos. Pero vamos a tener muchas dificultades. Vamos a tener muchos momentos de oscuridad en donde Dios tendrá que seguir iluminando, cansancio, pero al final Dios siempre estará allí para darnos fuerza. Amén. Así que a través del Evangelio, hoy también, precisamente en ese mismo tono, en muchos lugares celebran hoy la Virgen de las Candelas, ¿verdad? De la Candelaria, ¿verdad? Que es prácticamente una festividad unida a la presentación del Señor, ¿verdad? La Virgen de la Luz, la Virgen que ilumina el mundo junto con su Hijo. Así que caminemos a lo largo de todo este tiempo ordinario. Ya en par de semanas comenzaremos a vivir lo que será el tiempo de Cuaresma, en donde ya nos iremos preparando para purificarnos. Pero finalmente tenemos que recorrer este camino y que cuando lleguemos allá podamos llegar purificados, porque eso es lo que significa la presentación, ¿verdad? El que se presenta está purificado. Jesús no nos va a presentar si no llegamos purificados. Y hay que purificarse en el camino, sencillamente. Y en ese mismo sentido, hago un paréntesis, cómo se ha perdido en el día de hoy esa hermosa tradición en muchos padres de presentar a los niños. Hago ese paréntesis para llamar la atención, porque es un momento hermoso. Porque cuando acabas de nacer el bebé y los padres vienen al templo a presentar al niño, precisamente vienen a buscar esa presencia de Dios, a unir a ese niño a la misión de Cristo, a la misión de la iglesia, a vincular a ese niño con la fe. Es el primer contacto de ese niño con lo religioso, con lo sagrado. Y precisamente eso se ha perdido. Ya la gente nacemos como si fuéramos perritos. Nacemos y punto, y seguimos ahí. Y crecemos y algunos encuentran la fe en el camino. Pero yo creo que eso debemos los abuelos, ¿verdad? El Papa en estos días ya instauró el Día de los Abuelos y de los Ancianos. Hermoso, ¿verdad? Esa festividad que ya la celebraremos más adelante, de los abuelos y de los ancianos. Entonces los abuelos y los ancianos, como el Papa Francisco mismo ha dicho, tienen que ayudar a que esas tradiciones, tanto religiosas como culturales, no desaparezcan de la vida familiar, porque hacen tanto bien a nivel, porque si no, si hay una desvinculación de lo sagrado, entonces el enemigo se apodera de todas esas almas y no sabemos a dónde vamos. Así que el Señor nos ayude en este día, ilumine tu camino, que el Señor te fortalezca para que con seguridad, para que con amor puedas seguir adelante en este camino hasta el final de tu vida. Dios te bendiga.